Ha llegado la hora. Después de varios años, por fin llegó el tiempo para que Orochimaru pueda transferir su alma al cuerpo de Sasuke. Ha estado entrenándolo por mucho tiempo con todo tipo de ejercicios para que Sasuke se vuelva lo más fuerte posible, porque al final todo ese poder le pertenecerá. El poder de los Uchiha, que Orochimaru ha investigado y ha decidido que es el pilar fundamental para conseguir el máximo poder del mundo. Con el cuerpo de un Uchiha y todos sus conocimientos e investigaciones, podría llegar a ser el más fuerte de todos y eliminar de una vez por todas a su competencia, la aldea de la hoja y los Akatsuki, y todo aquel que se ponga en su camino. Pero parece ser que Sasuke Uchiha ya no está de acuerdo en darle su cuerpo a Orochimaru, porque Sasuke estuvo entrenando secretamente y ahora dice ser mucho más fuerte que él, así que decide terminar de una vez con su miseria ahora que está débil y a punto de morir por el cambio de cuerpo. ヘドが出る。白い鱗の大蛇、それがあんたの正体だったとはな。体から体へ乗り換えるために実験を繰り返した慣れの果てがその姿か。さあサスケくん、その体を私にちょうだい。死を排する蛇が空を飛びたいと夢見たところで所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙ってたお前が逆に狙われてたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。Sasuke aparentemente consigue masacrar a Orochimaru, quien reveló su verdadera forma saliendo del cuerpo en el que habitaba, teniendo la forma de la gran serpiente blanca, con la cual podía habitar el cuerpo de otras personas y vivir eternamente transfiriéndose de un cuerpo al otro. Pero Orochimaru no ha muerto porque toda la sangre derramada de la gran serpiente blanca se convierte en un anestésico que debilita a Sasuke, y Orochimaru aprovecha para iniciar el ritual de transferencia, devorando a Sasuke entrando en una dimensión creada por Orochimaru, donde tiene el control absoluto. Pero Sasuke, utilizando el sello de maldición que posee el mismo chakra de Orochimaru, consigue tomar el control y con esto absorbe a Orochimaru dentro de su cuerpo, incrementando sus poderes aún más de lo que era y poniéndose en marcha para reunir a su equipo para la cacería. Por eso hoy, en un resumen diferente, la cacería de Itachi Uchiha. Sasuke no pierde el tiempo y comienza a reunir a su equipo para iniciar la cacería de Itachi. El primero de todos es Suigetsu, un ninja de la aldea de la niebla a quien todos conocían como la reencarnación del demonio Zabuza, que tiene la habilidad de convertir todo su cuerpo en agua, haciéndolo inmune a todo tipo de ataques, quien acepta ir con Sasuke con la condición de que le ayude a conseguir la espada del ejecutor, que le pertenecía a Zabuza Momochi, el demonio de la niebla sangrienta, a quien Sasuke con su equipo derrotó hace muchos años atrás. Entonces se dirige al país de las olas, a las tumbas de Zabuza y Haku, pero parece ser que la espada fue robada. Como nostalgia de este arco podemos ver el puente Naruto de la Esperanza, que gracias a la ayuda del equipo 7 se pudo construir. También volvemos a ver a uno de los matones de gato en su tiempo, y principalmente la casa de Tazuna e Inari, que lamentablemente están en el país del rayo construyendo otro puente. Al final consiguen la espada del ejecutor, que fue robada por un político criminal, y Suigetsu acepta seguir a Sasuke ya que persiguen el mismo objetivo. Quiere encontrar a la pareja de Akatsuki, Itachi y Kisame, para asesinar
a Kisame y tomar la espada Samehada. La segunda persona para unirse al equipo es una chica llamada Karin, subordinada de Orochimaru, curiosamente del clan Uzumaki, que está enamorada de Sasuke y él la quiere por sus habilidades sensoriales y curativas, que acepta con gusto seguir a Sasuke con la esperanza de que algún día él sea suyo. Uchiha Sasuke, そのクールな顔もいいけれど El último integrante del equipo es el sanguinario Yugo Bipolar, el propietario y original poseedor del sello de maldición, que curiosamente es de donde Orochimaru consiguió obtener el sello maldito para replicarlo en otras personas. Para reclutar a Yugo tienen un inconveniente, porque es inestable mentalmente ya que sufre de un impulso asesino incontrolable que solo podía ser suprimido por Kimimaru, su antiguo mejor amigo, quien le dijo antes de morir que daría su vida para traer a Sasuke, quien en ese tiempo sería el nuevo contenedor, porque Sasuke Uchiha y Kimimaru son iguales. Sasuke es como su reencarnación, decidiendo ir con Sasuke para comprobarlo y porque es el único que puede evitar que siga asesinando personas. Con todo el equipo reunido consiguen abastecerse de armas, comida y medicina, nombrando al equipo como Heavy, y comienza la cacería de Itachi. Por otro lado, los Akatsuki se han enterado de la noticia que está rondando por todas partes. Orochimaru ha sido asesinado por Sasuke Uchiha, y algo que preocupa al grupo es que Sasuke ha reunido un equipo con ninjas muy problemáticos y posiblemente vayan tras todos los miembros de Akatsuki para tratar de llegar a Itachi. También está el problema con la hoja, que están cazándolos, y la captura del Kyuubi que se ha estancado, aunque Deidara esto le emociona porque le interesa enfrentarse a Sasuke como venganza por matar a Orochimaru, a quien él planeaba matar, y también enfrentarse a Naruto y al equipo Kakashi para vengarse por arrancarle los brazos. Pero por ahora tienen trabajo porque ya han capturado al Jinchuriki de las cuatro colas y van a sellarlo al mismo tiempo que al Zambi. Por su parte, la aldea de la hoja también ha formado un gran equipo para cazar a Itachi Uchiha y así traer a Sasuke de regreso a la aldea. Entonces todos los equipos listos se ponen en marcha para cazar a Itachi. El equipo Heavy está investigando sobre los miembros de Akatsuki para llegar a Itachi. あんた暁の隠す何でも言う El equipo de la hoja también, haciendo uso de las habilidades sensoriales, intentan rastrear a Itachi y los Akatsuki Tobi con Deidara están en busca ya de Sasuke o Naruto, esperando a lo primero que encuentren. Mientras buscan, Naruto se encuentra con Kabuto, quien les da información sobre Akatsuki como agradecimiento porque gracias a él descubrió a su nuevo yo. Mirando el conflicto de Naruto, donde se cuestionaba si es Naruto Uzumaki o el zorro de 9 colas, entonces Kabuto absorbió parte de la esencia de Orochimaru que quedó en el cadáver de la gran serpiente blanca, con el propósito de superar a Orochimaru, y se despide diciendo que Sasuke es su próximo objetivo. Hablando de Sasuke, mientras buscaba a Itachi es emboscado por Deidara, a quien amenaza, lo cual ofende a Deidara, comenzando la super batalla entre Sasuke versus Deidara.
する。En la batalla, Deidara utilizó una super técnica de bombas explosivas tan diminutas que el ojo humano es incapaz de ver. Estas bombas entran a nivel celular en el cuerpo, destruyéndolo todo desde dentro. Una técnica increíble, pero Sasuke logró evitarlas utilizando su Sharingan, ya que puede distinguir el chakra por su color. También las bombas, al ser elemento tierra, pueden ser desactivadas con el rayo, elemento que Sasuke es capaz de conducir por todo su cuerpo utilizando su Chidori. Deidara creía que lo había asesinado, pero Sasuke utilizó una ilusión para hacerle creer que murió, aunque Deidara ya sabía que haría esto porque cuando se unió a Akatsuki luchó contra Itachi y esta técnica fue creada para él, así que entrenó su ojo para contrarrestar el genjutsu del Sharingan, pero no esperaba que pudiera desactivar sus bombas. Terminando ambos exhaustos sin chakra, Sasuke vuelve a preguntarle sobre Itachi, a lo que Deidara le molesta tanto esos ojos presuntuosos que tienen los hermanitos Uchiha, que parecen no tomarlo en serio ni apreciar su arte. Esto hace enfurecer a Deidara, a quien lo único que le interesa es asesinarlo sin importar nada. Entonces utiliza su técnica final, una explosión indiscriminada con un rango de 10 kilómetros. Después de todo este suceso, el equipo Heavy consigue encontrar a Sasuke, que logró salvarse de la explosión gracias a que invocó a Manda, la gran serpiente de Orochimaru, controlándola con su Sharingan, quien fallece por el golpe de la onda expansiva. Así se retiran para que Sasuke se recupere. Los Akatsuki, por su parte, están de luto porque se cree que Tobi murió en la explosión junto con Deidara, aunque en realidad podemos por fin ver a Tobi confesando ser Uchiha Madara, el verdadero líder de Akatsuki, que le da la orden a Pain de cazar a Naruto de una vez por todas. Naruto, en cambio, se encuentra con Itachi, quien solo ha venido para tener una plática con él, que conoceremos más adelante. Y como último dato importante, Jiraiya ha escuchado que el líder de Akatsuki se encuentra escondido en la aldea de la lluvia, poniéndose en marcha para investigar si es verdad.